El equilibrio térmico se presenta cuando dos cuerpos que están a diferente temperatura entran en contacto. Entonces lo que va a ocurrir es que la energía del cuerpo más caliente va a ser cedida al cuerpo más frío mediante el proceso al que llamamos calor. Entonces recuerda que cuando hay dos cuerpos a diferente temperatura, la energía fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío y a este proceso se le llama calor. Y entonces el cuerpo más caliente va a ceder energía y su temperatura va a disminuir hasta cierto punto. Y en el caso del cuerpo frío, va a absorber energía y su temperatura va a aumentar hasta el mismo punto. Entonces, aquí en este punto, donde los dos cuerpos se encuentran a la misma temperatura, se le llama equilibrio térmico. Entonces, de manera matemática, el equilibrio térmico se representa así. El calor ganado debe ser igual al calor perdido, es decir, el calor que cede el cuerpo caliente debe ser igual al calor que gana el cuerpo frío. Y la ecuación quedaría así, mira, esta es la ecuación de calor, calor específico por masa por variación de temperatura, esto del cuerpo que gana calor, o sea, del cuerpo frío, esto es del cuerpo frío, y esto es del cuerpo caliente, calor específico por masa por variación de temperatura, este es del cuerpo que pierde calor o pierde energía, y aquí lleva un signo menos porque está cediendo, o sea, está perdiendo, es negativo. Y entonces aquí pues te pongo que CE quiere decir calor específico, M masa, delta T es cambio de temperatura o variación de la temperatura, TF es temperatura final y T0 temperatura inicial. Vamos a analizar cómo se utiliza esta ecuación para resolver problemas de equilibrio térmico. Estos problemas vienen en la página 131 y 132 de tu guía didáctica. Son 4 problemas. El primero dice así: una pieza de cobre de 0.4 kilogramos que se encuentra a 200 grados centígrados se deja caer en un recipiente lleno con 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Si no se toman en cuenta otros intercambios de calor, ¿cuál es la temperatura de equilibrio del sistema? Entonces vamos a ver primero quién gana calor. Va a ganar calor el cuerpo frío. El cuerpo frío en este caso es el agua. Entonces los datos del cuerpo que gana calor, la masa del agua es 3 kilogramos, aquí está. La temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados y el calor específico del agua son 1000 calorías por kilogramo grado centígrado. El cuerpo que pierde calor es el cuerpo que está caliente, en este caso es el cobre. Y los datos del cobre son masa, 0.4 kilogramos, temperatura inicial 200 grados centígrados y el calor específico del cobre es 93 calorías kilogramo grado centígrado. Esta es la ecuación. Aquí lo único que hice fue que delta T, o sea, variación de temperatura, lo coloqué como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces tenemos que quien gana calor, aquí quien gana calor es el agua y quien pierde calor es el cobre. Entonces estos son, aquí van a ir los datos del que gana calor, o sea del agua. Y esto es delta T, o sea variación de la temperatura y variación de la temperatura. La temperatura final, esta va a ser la temperatura de equilibrio. O sea, es la misma para los dos casos, la temperatura de equilibrio. Sustituyo los datos, mira. El calor específico del agua es 1000, la masa del agua es 3 kilogramos y voy a dejar así, TF menos 20, que es la temperatura inicial del agua. Esto es igual a menos, este menos lo estoy dejando aquí. Este es el calor específico del cobre. Esta es la masa del cobre. Y esto lo estoy dejando así. Esta es la temperatura inicial del cobre. Estaba a 200 grados centígrados. Voy a hacer la operación, voy a multiplicar 1000 por 3. Son 3000. Y dejo indicado temperatura final menos 20, así. Ahora aquí multiplico menos 93 por 0.4, me da 37.2, menos 37.2 y esto lo dejo indicado así. Ahora multiplico 3000 por TF y luego 3000 por menos 20. Entonces 3000 por TF pues me da 3000 TF, 3000 por menos 20 me da 60.000.
multiplico menos 37.2 por TF, que me da esto, y menos por menos es más. 37.2 por 200 me da 7440. Este menos 37.2 TF lo voy a pasar para acá sumando. Y este menos 6000 lo voy a pasar para acá también sumando. Entonces me quedaría así. 3000 TF más 37.2 TF es igual a 60.000 más 7440. Sumo estas dos cantidades. 3000 más 37.2 me da 3037.2 TF igual a 67.440. Esto que está aquí multiplicando lo paso del otro lado dividiendo, hago la operación y resulta que la temperatura final del sistema tiene que ser a 22.2 grados centígrados. Problema 2. Un trabajador necesita conocer la temperatura interior de un horno. Saca una barra de hierro de 2.5 kilogramos del horno y la coloca en un recipiente de aluminio de 1 kilogramo, parcialmente lleno con 2 kilogramos de agua. Si la temperatura del agua se eleva de 21 a 50, ¿cuál era la temperatura del horno? Entonces fíjate bien aquí. Aquí, ¿quién gana calor? Aquí hay dos cuerpos que van a ganar calor. Uno es el recipiente de aluminio y el otro es el agua. Entonces lo voy a poner así. Gana calor el agua primero. La masa del agua son 2 kilogramos. La variación de la temperatura varió de 21 a 50. Entonces 50 menos 21, 29 grados centígrados. Y el calor específico del agua pues son 1000 calorías sobre kilogramo grado centígrado. Esto es del cobre. A ver, entonces aquí tenemos que esto es del agua y esto de aquí es del cobre, que también el cobre va a ganar calor. Su masa es 1 kilogramo. La temperatura del cobre es la misma que la del agua, o sea, si el recipiente contiene agua a 21 grados centígrados al inicio, entonces el recipiente también va a estar a 21 grados. Luego va a cambiar su temperatura a 50, entonces la variación de la temperatura es la misma. Y el calor específico del cobre es 217. Ahora, ¿quién pierde calor? Pierde calor la barra de hierro. Entonces, la masa es 2.5, la temperatura final, como van a llegar, o sea, van a llegar los 3 a 50 grados centígrados, entonces digo que la temperatura final es 50 grados centígrados. Y el calor específico es 113 calorías sobre kilogramo grado centígrado. Esto es del hierro. El que pierde calor es el más caliente y en este caso es el hierro. Entonces, esta es la ecuación. Fíjate bien, voy a poner aquí lo que gana calor, 1000, que es del agua, esto de aquí es del agua, 1000, la masa 2 kilogramos y la variación de la temperatura, estoy poniendo directamente la variación de la temperatura, 29 grados centígrados. Esto es del recipiente de cobre, que también va a ganar calor, son 217 por 1 por la variación que es 29. Y esto es del que pierde calor, que es el hierro. Entonces son 113 su calor específico, 2.5 su masa y temperatura final 50 menos la temperatura inicial. Lo que quiero es la temperatura inicial. Entonces hago las operaciones. 1000 por 2 por 29 más 217 por 1 por 29. Eso me da 58.000, aquí 1000 por 2 son 2000 por 29, 58.000. 217 por 1 por 29 son 6.293. Menos por más me da menos. 113 por 2.5 me da 282.5 por esto de aquí. Esto lo dejo tal cual. Ahora, 58.000 más 6.293 son 64.293. Menos por más es menos, multiplico este por 50 y me da 14.125 y luego multiplico este por T0, menos por menos es más, 282.5 T0. Este aquí está restando, lo paso para este lado sumando. Hago esta suma y ahora este 282.5 está multiplicando, lo paso dividiendo.
Entonces T0 es 277.6 grados centígrados. Esta es la temperatura a la que se encontraba el horno. ¿Okay? Problema 3 dice, ¿qué masa de agua que está inicialmente a 20 grados centígrados debe mezclarse con 2 kilogramos de hierro para pasar al hierro de 250 a 25 grados centígrados? ¿Quién gana calor? El agua, ¿no? Entonces la masa del agua no la conozco. La temperatura inicial del agua, la variación de temperatura del agua es de 5 grados centígrados porque estaba a 20 y va a quedar en 25. Entonces la variación de la temperatura es 5. Calor específico del agua 1000. Pierde calor el hierro. Entonces el hierro, su masa es 2 kilogramos. Aquí está. Su variación de temperatura estaba a 250 y va a llegar a 25, entonces pierde, o sea, es menos 225. Calor específico, planteo la ecuación, sustituyo los datos, recuerda que estos datos son del agua y estos datos son del hierro. 1000 por m, porque no conozco la masa, por 5, por menos 113, por 2, que es la masa, por la variación, que es menos 225. Aquí multiplico 1000 por 5, son 5000 m, y 113 por 2 por 225 son 50.850. Positivo porque es menos por menos, ya me va a dar más. Entonces estos 5000 pasan dividiendo, hago la operación y la masa es 10.17 kilogramos. Necesito 10.17 kilogramos de agua. Último problema, suponga que 200 gramos de cobre a 300 grados centígrados se colocan en 310 gramos de agua a 15 grados centígrados, contenida en un calorímetro de cobre de 350 gramos. Calcula la temperatura de equilibrio del sistema. ¿Quién gana calor? Va a ganar calor el agua y en el calorímetro de cobre y también el cobre. Entonces gana calor el agua y esto es del agua y también gana calor el cobre, o sea, el calorímetro de cobre, y pierde calor pues la pieza de cobre de 200 gramos. Esta pieza es la que pierde calor, esto es de cobre, esto es la pieza de cobre. Entonces la ecuación quedaría así. El que gana calor, que es calor específico del agua, más la masa del agua, más la temperatura de equilibrio, menos 15, porque es la temperatura inicial, más el calorímetro, 93, su calor específico, punto 350 su masa, por temperatura de equilibrio, menos 15, porque es la misma, tanto del agua como la del calorímetro. Debe ser igual a menos el que pierde calor, 93 su calor específico, punto 200 su masa, temperatura de equilibrio va a ser la misma, menos 300. Hago las operaciones. Voy a multiplicar 1000 por punto 31 y lo dejo indicado. Entonces me da 310. 93 por punto 350 y lo dejo indicado. Mira este. Menos 93 por punto 2 son menos 18.6 y lo dejo indicado. Entonces aquí, este 310 por TE es 310 TE, más por menos es menos, 310 por 15, más 32.5 TE, más por menos es menos, 32.55 por 15 es 488.25. Debe ser igual a menos por más es menos, 18.6 TE, y menos por menos más, 18.6 por 300. Voy a acomodar este y este que está aquí restando lo paso de este lado sumando, mira, y dejo de un solo lado todos los que tienen TE. Del otro lado voy a dejar los que no tienen TE, que serían 5.580. Este está restando, lo pasé sumando. Este también está restando, lo paso sumando. Entonces hago las operaciones. 310 más 32 más 18 y 5.580 más 4.650 más 488.25. Este que está aquí multiplicando pasa dividiendo.
hago la operación y entonces esta es la temperatura de equilibrio.